Podemos clasificar los huesos del cráneo en dos grupos. Huesos del neurocráneo. Son aquellos huesos más posteriores y encargados de rodear y de proteger al cerebro. Y huesos del viscerocráneo, que serían todos estos huesos que forman la cara. El neurocráneo está formado por 8 huesos. El hueso frontal, el hueso occipital, 2 huesos parietales, 2 huesos temporales, un hueso esfenoides y un hueso etmoides. Vamos a ver cada uno de ellos. El hueso frontal es el hueso más anterior y superior del cráneo. Vamos a distinguir una escama, que es toda la parte lisa, una porción orbitaria, que formará el techo de las órbitas, y una porción nasal. Este es el hueso parietal. Es un hueso grande con forma cuadrilátera y en el que distinguimos una superficie externa convexa, la llamada eminencia parietal, y una superficie interna cóncava, que llamaremos fosa parietal. En la fosa parietal vamos a encontrar una serie de surcos correspondientes con el recorrido que realizan los vasos sanguíneos y que vamos a llamar hoja de higuera. Vamos a observar la base del cráneo. Ahora podemos distinguir muy bien el hueso occipital, los 2 huesos temporales, el hueso esfenoides y el hueso etmoides. Este es el hueso occipital, el hueso más posterior inferior del cráneo. Vamos a distinguir una zona lisa o escama, un gran agujero que recibirá el nombre de agujero occipital. A ambos lados vamos a encontrar unas protuberancias que vamos a llamar cóndilos. Serán los cóndilos articulares con el atlas, la primera vértebra de la columna vertebral. Y finalmente terminará con una zona triangular que vamos a denominar apófisis basilar. Este es el hueso esfenoides, con su forma tan característica de mariposa, que forma la parte media de la base del cráneo. Vamos a poder observar parte de las alas del esfenoides en la parte externa del cráneo y también vamos a poder observarlo formando la parte posterior de las órbitas. Siguiendo esta analogía de su forma de mariposa, vamos a distinguir las distintas partes en el hueso esfenoides. Este de aquí es su cuerpo. Del cuerpo salen las alas mayores y las alas menores. Además, en el cuerpo distinguimos una concavidad que denominaremos la silla turca. Por último, esta especie de patitas de aquí las vamos a llamar apófisis pterigoides. El etmoides forma parte de las órbitas, formando las paredes internas, y también forma el tabique nasal, concretamente su parte más superior. En el etmoides distinguimos una parte vertical que vamos a llamar lámina perpendicular y una parte horizontal que vamos a denominar lámina horizontal. De la lámina horizontal sale esta protuberancia que se denomina apófisis cresta galli. Además, el hueso etmoides contiene a los cornetes superiores y medios. Hueso temporal. En el cráneo tenemos 2 huesos temporales. Formarán los laterales inferiores del cráneo. El hueso temporal es muy importante, primero porque contiene el órgano del oído en su interior y en segundo lugar porque junto con la mandíbula formará la ATM o articulación temporomandibular. Vamos a describir las partes del hueso temporal.
Su parte superior es completamente lisa y la vamos a llamar escama o porción escamosa. Su parte inferior está compuesta por distintas apófisis y vamos a llamarla peñasco o porción petrosa. ¿Qué apófisis encontramos en el hueso temporal? En primer lugar, vamos a situar el orificio auditivo externo. En base a esta estructura vamos a distinguir que justo detrás hay una apófisis de gran tamaño que la vamos a llamar apófisis mastoides o mastoidea. Justo delante hay una apófisis muy fina que es la apófisis estiloides. Por aquí encontramos a la apófisis cigomática, que recibe este nombre porque se va a unir con el hueso cigomático. Justo delante del orificio auditivo externo encontramos una fosa o concavidad, que vamos a llamar cavidad glenoidea o fosa mandibular, y es justo el lugar en el que encaja el cóndilo de la mandíbula para formar la ATM. Observa cómo el cóndilo de la mandíbula encaja en la fosa glenoidea del hueso temporal. Cuando realizamos el movimiento de apertura mandibular, es decir, cuando abrimos la boca, nuestra mandíbula gira y se desliza. Esta estructura del hueso temporal por la que se desliza el cóndilo de la mandíbula cuando abrimos la boca es lo que llamamos la eminencia articular.